Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Navidad es tiempo de reflexión. En esta sesión vamos a seguir trabajando las rebeliones indígenas. Tú debes recordar que con la llegada de los españoles y cuando estos ya muestran su actitud violenta, agresiva, su ambición por el oro y los metales preciosos, los indígenas empiezan una serie de revueltas. Pero es en el siglo XVIII que ocurren las revueltas más importantes e influyentes a su vez. La primera de ellas de Juan Santos Atahualpa en la selva central y la segunda la de José Gabriel Condorcanqui en el Cusco. A este personaje también lo vamos a conocer como Túpac Amaru II, y es que su movimiento se trató de un movimiento de carácter mesiánico. ¿Recuerdas esa palabrita? La trabajamos también con Juan Santos Atahualpa. En esta época se está dando ya el sincretismo religioso, en el cual los indígenas aprenden la religión católica, y la religión católica dice que el Hijo de Dios volverá a la tierra para dar la salvación. Entonces ellos lo mezclan con su religión, con su ideología, con su cultura, y asumen que el último inca, hijo del dios Sol, que es Túpac Amaru, el último inca de Vilcabamba, que fue desmembrado, y luego del cual surge el mito del Incarri, acuérdate, este inca dicen resucitará. Y bueno, José Gabriel Condorcanqui es descendiente de este último inca. Por lo tanto, para ganar más adeptos, más seguidores, este personaje se hace llamar Túpac Amaru II, el retorno, ¿no? Cumpliendo así el mito del Incarri. Este movimiento lo vamos a localizar entre los años 1780 y 1782 en la localidad del Cusco. Y es necesario mencionar también a su esposa y ayudante incondicional, a la gran Micaela Bastidas. Juntos lograron campañas beneficiosas, pero lamentablemente el desenlace no será el esperado. Esta rebelión de Túpac Amaru básicamente se dio en la localidad de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, porque José Gabriel Condorcanqui era cacique de estas regiones. Recuerda, el cacique, también llamado curaca en épocas incaicas, era el jefe de todo un ayllu, de toda una comunidad. Y bueno, Túpac Amaru era cacique de estas regiones. Como cacique, cumplía algunas funciones, es decir, protegía a los indígenas que se encontraban en sus dominios. Era un cacique que se le llama paternalista, un cacique amable, un cacique bueno, un cacique que velaba por sus indígenas. Estos indígenas estaban supeditados, estaban condicionados a algunas cosas por los españoles, por ejemplo, a realizar la mita. Y cuando trabajaban en la mita tenían que dejar sus hogares, obviamente. Estaban obligados a tributar, pero con el poco dinero que ganaban los indígenas no alcanzaba para pagar el tributo. Entonces, como el cacique tenía dinero, pagaba parte del tributo del indígena. Como era amable, era bueno con ellos, el indígena ya no se preocupaba en quedarse pues sin dinero o sin alimentos para sobrevivir por cumplir el tributo indígena, porque el cacique corría con una parte de ese dinero. Y además, el indígena, tú recordarás que era obligado a hacer compras forzosas a los recursos que vendían los españoles. Cuando no había dinero, el cacique corría con esos gastos. Y tú te preguntarás, ¿de dónde sacaba el dinero el cacique? Bueno, en este caso, este cacique era arriero. Muchos otros también van a ser comerciantes. Era la actividad principal de los caciques en esta época. Para mantener su rango económico, su estatus social, se dedicaban a estas actividades, no al agro, no a la minería, no, se dedicaban al comercio. Y como comerciantes, ellos llevaban pues diferentes productos como por ejemplo bebidas alcohólicas, aguardientes, vino y otros productos a diferentes localidades. Esta zona que se encuentra en color rojo era la zona de influencia que tuvo José Gabriel Condorcanqui, porque se especializaba en toda esta zona. Antiguamente este mapa
no era así. Obviamente el mapa ha cambiado. Toda esa zona era conocida como el Alto Perú. Entonces, Tupac Amaru II era arriero, tenía más de 60 mulas y comercializaba bebidas y productos en estas localidades. Es por eso que tenía dinero y podía financiar a los indígenas. Conozcamos cuáles fueron las causas que desencadenaron esta rebelión. La más importante, las reformas borbónicas. Esto ocurre cuando España cambia de dinastía. La dinastía Habsburgo no deja descendientes y los franceses, luego de la guerra de sucesión española, colocan a su rey de la dinastía Borbón. Y esta dinastía se da cuenta que las colonias españolas acá en América ya no eran tan rentables. Había que hacer algunos cambios, algunas reformas, que lo hace la dinastía Borbón, por eso se le llama reformas borbónicas, para seguir siendo beneficiada por el virreinato peruano. Dentro de estas reformas se involucraba también el alza de impuestos, y eso perjudica directamente al indígena y al cacique que paga por el indígena. Otra de las cosas importantes de las reformas borbónicas es la creación de un nuevo virreinato, con lo cual el Alto Perú empieza a separarse, porque se ha formado el virreinato del Río de la Plata. Ahora, para pasar de un virreinato a otro, hay que pagar también un impuesto. Antes era el camino libre porque era un solo virreinato, el virreinato del Perú. Ahora se ha separado el virreinato del Perú y se ha creado el virreinato del Río de la Plata. José Gabriel Condorcanqui tendrá que pagar más impuestos a los que ya se habían subido para cruzar este virreinato. Y para el comercio, más impuestos todavía. Lo que es Alcabala, se sube el impuesto. Entonces, motivos para Tupac Amaru básicamente son motivos personales y económicos. A eso va a sumarse el abuso de los corregidores, tanto en la localidad de indígenas como la explotación en los obrajes. En ambos casos, por mano de los españoles contra los indígenas. Es por eso que los indígenas van a ver en los reclamos de Tupac Amaru un líder, un guía que oriente esta rebelión, ¿no? El primer acto militar que realiza Tupac Amaru es ajusticiar al corregidor Antonio de Arriaga. El corregidor de Tinta, en la localidad donde se encontraba, es sometido por los indígenas y ajusticiado. Más adelante, con un ejército ya organizado, Tupac Amaru tendrá victorias importantes como la batalla de Sangarará. Lamentablemente, cuando se destinaba a tomar el Cusco, fracasa. La ideóloga de todo este proyecto fue su esposa, Micaela Bastidas. Tupac Amaru era más un líder que un militar. Él convocaba a la población, pero las estrategias militares las tenía Micaela Bastidas, y juntos hacían un buen equipo. Se desarrollará después la batalla de Chicacupe, y finalmente será capturado, torturado y ejecutado. Acá surge esta leyenda pues de que 4 caballos alaban de las extremidades a José Gabriel Condorcanqui, pero tanta era su fuerza que no pudieron desmembrarlo. Incluso se ha escrito un poema. Alejandro Romualdo escribe una poesía en honor a Tupac Amaru II, en la cual alega, ¿no?, que querrán jalarlo y no podrán matarlo, querrán sangrarlo y no podrán sangrarlo, porque es tan fuerte la presencia de este personaje que influye temor, irradia energía a los demás indígenas. Y ahora, ¿por qué esto se hace de forma pública, este castigo? Básicamente para amedrentar al resto de la población, en señal de que si alguno de ellos intentara nuevamente un acto revoltoso como lo estaba haciendo Tupac Amaru, será castigado de la misma manera. A eso se suma el hecho de que en esta época pues no hay televisión, no hay internet, por lo tanto estos acontecimientos formaban parte de la distracción de las personas, pero indirectamente están siendo condicionados a no actuar así porque serán castigados. Y por último, las consecuencias que nos deja este proceso. Tupac Amaru exigía la anulación del reparto mercantil, es decir,
la venta de objetos inútiles a los indígenas, con lo cual el corregidor pues amasaba mucho dinero en perjuicio del indígena. Ya eso se anula, ese sistema queda eliminado. Los españoles prohíben el quechua. Obvio que esto no va a ser generalizado, porque la prohibición puede darse, pero en la práctica no va a funcionar, porque el idioma que conocen los indígenas es el quechua. Están aprendiendo español obviamente, pero el factor cultural, y el idioma es un factor cultural, permanece mucho tiempo en la mentalidad de las personas, por generaciones incluso, si hasta el día de hoy se habla quechua. Además, se prohíbe la lectura de este libro llamado Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Por qué? Porque este libro exaltaba la imagen del Tahuantinsuyo, y los españoles creían que los que leían este libro iban a condicionarse, iban a mentalizarse de que es necesario regresar a la época incaica y derrocar a los españoles, y acusaban que ese texto fomentaba eso en las personas, por lo tanto nadie lo puede leer. Además, se cambian a los corregidores que eran sumamente abusivos con los indígenas. Ya vimos las 3 maneras más explotadoras de los corregidores, y se les reemplaza por las intendencias. Se crean 8 intendencias a cargo de un intendente que en la práctica pues funcionaba prácticamente igual que los corregidores. Se crea la Audiencia del Cusco, porque antes pues los reclamos de Túpac Amaru tenían que llegar hasta la Real Audiencia de Lima. Ahora no, ahora se crea una audiencia en el Cusco para solucionar problemas judiciales. Y como castigo a Túpac Amaru se eliminan los privilegios cacicales, es decir, el cargo de cacique puede seguir existiendo, pero ya no tiene los privilegios como no pagar tributo, como no ir a la mita. Esos privilegios se anulan. Un dato importante es que Túpac Amaru, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, va a ser derrotado por otro cacique, el cacique de Chincheros. Estamos hablando de Mateo Pumacahua. Los españoles contactan con Mateo Pumacahua para que organice un ejército y pueda enfrentar a Túpac Amaru, a cargo de beneficios obviamente. Y Mateo Pumacahua así lo hace. Es gracias a él que los españoles vencen a Túpac Amaru II. Y Mateo Pumacahua será pues nombrado brigadier general del ejército español, el rango más alto que se puede obtener en esta época. Otra hubiera sido la historia de repente si Pumacahua hubiera luchado junto a José Gabriel Condorcanqui. Lamentablemente no ocurrió así. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿en qué lugar del Perú inició la rebelión de José Gabriel Condorcanqui? ¿En el Cusco, en la Selva Central o en Lima? En la Selva Central se rebeló Juan Santos Atahualpa. Por lo tanto, acá tenemos que Túpac Amaru II inicia sus acciones militares en el Cusco. La pregunta número 2 nos dice: ¿cómo se llamaba la esposa de Túpac Amaru II? María Parado de Bellido es una heroína de la época de la independencia. Antonia Moreno es esposa de Andrés Avelino Cáceres en la guerra contra Chile. La conocían como la Mamacha Antonia. Y por último, Micaela Bastidas, ella es la esposa de José Gabriel Condorcanqui. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.